Hoy no solo te voy a explicar, sino que también vas a entender la ley de Ohm. Te la voy a explicar de forma práctica y visual para que no te aburras ni te pierdas por el camino. Al finalizar el vídeo te voy a proporcionar un formulario para ponerte a prueba y saber si realmente has estado atento a la explicación y así comprobar si has aprendido cómo funciona esta ley. Una vez dicho esto, vamos a empezar. A principios del siglo XVIII, los estudios eléctricos estaban en auge, con descubrimientos importantes como el electromagnetismo de Ørsted en 1820. Sin embargo, hoy voy a hablaros de la ley de Ohm. El que la descubrió fue el físico matemático alemán Georg Ohm. Sí, por eso es su nombre. A principios del siglo XVIII, Ohm se dedicó a investigar la relación entre la corriente y la tensión eléctrica en los circuitos eléctricos. Entre 1825 y 1826, Ohm realizó varios experimentos y publicó sus hallazgos sobre la disminución electromagnética en los cables. En 1827 consolidó sus investigaciones y publicó su obra principal, donde presentó la que lleva su nombre, Ley de Ohm. Sí, Georg Ohm descubrió una nueva ley que nos revela la relación fundamental entre tres magnitudes claves de la electricidad. Estamos hablando del voltaje, la intensidad y la resistencia. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico que impulsa a la corriente eléctrica a través de un circuito. Básicamente, el voltaje es a lo que nos referimos a la velocidad que circula la corriente eléctrica, la electricidad. Y aquí te dejo su simbología para que la puedas identificar. La corriente es el flujo de carga que circula por un conductor. Básicamente aquí nos referimos a la cantidad de electricidad que pasa por un conductor. Aquí te dejo el símbolo de la corriente. Sí que es una I, pero I se refiere a intensidad, que básicamente se refiere a lo mismo, la intensidad de la corriente, la cantidad de energía eléctrica que fluye por un cable. La resistencia en este caso de la electricidad es la oposición de un conductor al paso de la corriente eléctrica. Básicamente la resistencia es lo fácil o lo difícil que le parece a la electricidad pasar por ese conductor. Cuanto más difícil le parece, más resistencia hay. Y cuanto más fácil le parece, menos resistencia habrá. Y el símbolo de la resistencia, aunque a veces la encontramos con la R, normalmente también la podemos encontrar con el símbolo omega, ya que viene de Ohm, el creador de esta ley. Continuamos con la explicación, ya que sabemos que Ohm descubrió algo, pero no sabemos el qué. En esencia, lo que descubrió Ohm es que la corriente que pasa por un cable es directamente proporcional con el voltaje aplicado. Esto nos indica que si aumentamos el voltaje, la corriente por su misma parte también aumentará, teniendo en cuenta que la resistencia siempre sea la misma. Por otro lado, Ohm también descubrió que la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, que si la resistencia aumenta, la corriente disminuirá teniendo en cuenta que el voltaje siga igual. Y esta ley la podemos ver expresada de la siguiente forma. Con esta operación podemos identificar qué voltaje fluye por la corriente. Sin embargo, a partir de esta fórmula podemos extraer estas dos fórmulas más. Intensidad igual a voltaje entre resistencia para poder sacar e identificar la intensidad. Por otro lado, para identificar la resistencia tendríamos esta otra operación. Resistencia igual a voltaje entre intensidad. Ahora os voy a enseñar un ejemplo práctico, el cual vamos a aplicar la ley de Ohm para evitarnos diversos inconvenientes en nuestros circuitos eléctricos. Digamos que tenemos una LED y una fuente de energía de 9 voltios. Necesitaremos una resistencia que limite la corriente que pasa por el LED para evitarnos que el LED llegue a quemarse. Por ello, con la ley de Ohm podemos calcular el valor que necesitamos para esa resistencia. Y así la podremos aplicar adecuadamente para mejorar la vida útil del LED. De acuerdo, ahora vamos a llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Aparte del formulario que te voy a proporcionar al final del vídeo para que tú te puedas poner a prueba y saber todo lo que has aprendido, aquí te dejo algunos ejemplos prácticos para que tú puedas repasar y practicar
esta maravillosa ley. Ejemplo para calcular la corriente eléctrica en un circuito simple. Tienes una batería de 12 voltios conectada a una resistencia de 24 ohmios. ¿Cuál es la corriente que fluye por el circuito? Recuerda que puedes pausar el vídeo para calcular, pensar y contestar tus respuestas. Solución. Utilizamos la fórmula intensidad igual a voltaje entre resistencia. Por la misma forma hemos visto que habían 12 voltios y 24 ohmios o resistencia. Y si sabemos que intensidad es igual a 12 voltios entre 24 ohmios, y esto nos daría que la intensidad es 0,5. Por lo tanto, la corriente que fluye por el circuito es 0,5 amperios, que esta es una unidad de medida que ya hablaremos en un siguiente vídeo, pero básicamente es a lo que se refiere con intensidad o corriente. Ejemplo 2. Cálculo de un voltaje en un circuito. Tienes un circuito con una resistencia de 100 ohms y una corriente de 0,1 amperios. ¿Cuál es el voltaje en el circuito? Recuerda que siempre puedes volver a ver el vídeo o retroceder para atrás si alguno de los puntos no te ha quedado claro. Y la solución del cálculo es la siguiente. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Identificando que hay 0,1 amperios, que sería la intensidad, y 100 ohmios, y haciendo la operación de 0,1 amperios y 100 ohmios, nos saldría el resultado de 10 voltios. Por ello, el voltaje en el circuito es de 10 voltios. Aquí vamos a por el tercer ejemplo. Comprobaremos los componentes. Estás reparando un aparato electrónico y tienes una resistencia y quieres saber si está en buen estado. Con un multímetro determinas que la corriente es de 0,0 amperios y el voltaje es de 5 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Ten en cuenta que aparte de estos problemas prácticos que te estoy proporcionando, tienes abajo en la descripción y al final del vídeo un cuestionario con las preguntas de los puntos más relevantes de todo este vídeo, para que sepas si realmente has aprendido de pe a pa todo sobre este vídeo. Y básicamente la solución es que si utilizamos la fórmula de resistencia igual a voltaje entre intensidad y cogemos las magnitudes, es decir, 5 voltios y 0,5 amperios, que nos daría el resultado de la resistencia. Es decir, que si calculamos esto, nos daría que la resistencia es de 100 ohmios. Por lo tanto, si la resistencia calculada por el amperímetro nos muestra que tiene 100 ohmios, esto significará que la resistencia está funcionando correctamente. Y aquí te va el último ejemplo, el cálculo de una resistencia para un LED. Nosotros queremos conectar un LED a una fuente de 5 voltios. El LED requiere una corriente de 20 miliamperios, es decir, 0,02 amperios para funcionar correctamente. ¿Qué valor de la resistencia necesitas? Y ya que estamos llegando al final del vídeo, me encantaría deciros que aparte de explicaros y resumiros algunos conceptos eléctricos, esto me motiva a mí a seguir estudiando y aprendiendo para seguir trayéndoos contenido de calidad, pero sobre todo haciendo estos vídeos se me queda claro la información que tengo que estudiar, ya que no solo tengo la idea, sino que la tengo que estudiar, guionizar, grabar, editar y subir a YouTube. Haciendo esto te aseguro que es la mejor manera para que se te quede claro cualquier tipo de aprendizaje que quieras tener en tu día a día. Ya que escuchas, aprendes y transmites. Así que quiero daros las gracias por impulsarme en este canal. Dicho esto, para encontrar la solución utilizamos la fórmula resistencia igual a voltaje entre intensidad. De acuerdo. Ahora que ya tenemos la fórmula, tenemos que dividir 5 voltios entre 0,02
0,02 amperios. Esto nos daría el resultado de 250 ohmios o ohms de resistencia. Es decir, nuestra resistencia tiene que ser de 250 ohms para limitar la corriente que pasa por el LED. Y así podríamos hacer que el LED no se dañara de cualquier tipo de deterioro, de forma gradual o inmediata. Dicho esto, ahora que ya sabes los conceptos básicos de la ley de Ohm, recuerda que tienes un pequeño reto tipo test donde podrás poner a prueba todo lo aprendido en este vídeo. El reto te lo dejaré al finalizar el vídeo, en el comentario fijado, incluso en el enlace de la descripción. Pero incluso con la edición que tenemos hoy en día, te lo voy a dejar aquí para que cuando quieras cliques y entres. Sin embargo, esto no acaba aquí. Tenemos operaciones más complejas sobre esta ley, pero estas las veremos en un siguiente vídeo, ya que en este me interesa que te quedes con los conceptos básicos. Por ello, podemos decir que la ley de Ohm es una herramienta fundamental, ya que nos permite comprender y calcular la relación entre voltaje, corriente y resistencia, lo que es fundamental para diseñar, reparar y solucionar problemas en circuitos eléctricos de forma correcta y con un sentido. Si tienes algún tipo de duda o pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Estoy seguro que entre todos podemos llegar a la solución. Y recuerda, la práctica hace al maestro. Por mi parte, nos vemos en la próxima y espero que te haya gustado este vídeo. Chao, chao y nos vemos en la próxima.